Continuamos con un apasionante episodio sobre manipulación de datos en R. En esta ocasión vamos a hablar sobre visualizaciones, es decir, cómo vamos a combinar diferentes visualizaciones, pero previo paso utilizando Tidyverse, Pipeline, Dplyr y un conjunto de funciones en R que nos permiten crear estas hermosas visualizaciones de una manera rápida. Vamos con manipulación de datos en R y más. Comenzamos entonces hablando sobre qué es la manipulación de datos. El data wrangling, como se le conoce también, son esas acciones de limpiar, unificar, consolidar, normalizar datos. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es consolidar nuestra información y también extraer valiosa información mediante diferentes funciones que ya hemos conversado en el pasado sobre by, select, filter y algunas otras más que hemos visualizado. Y hablamos también de que la biblioteca o paquete por excelencia para trabajar en R es Tidyverse. Si bien hay algunas cosas que se pueden hacer con R base, parece un poco más largo, ¿no? Entonces, por eso nos permitimos usar Tidyverse con sus diferentes bibliotecas que son como ser ggplot2, Dplyr, Tidyr, string-array y así sucesivamente. Entonces, nosotros en este caso vamos a hablar sobre ggplot2 y Dplyr, lo que nos acontece. Y vamos a seguir hablando sobre Gapminder, que es un conjunto de datos, como vamos a ver, que nos permiten a nosotros poder entender mejor esto que les quiero mostrar, ¿verdad? Que es utilizando diferentes funciones previo a la visualización, ¿verdad? Y cómo se puede conectar entre ellas dos. Entonces aquí nosotros tenemos diferentes países, continentes, años para diferentes parámetros que se midieron, ¿verdad? Como ser la esperanza de vida, la población del país, así como su GDP per cápita. Entonces vamos a analizar esos tres parámetros a lo largo de diferentes años para cada país y para cada continente. Eso también lo pueden ver en el video anterior, en el episodio anterior. Y entonces vamos a utilizar ciertos datos para nuestro fin, ¿verdad? Mostrar esta cadena de eventos. Entonces tenemos, por ejemplo, que yo puedo guardar mi información simplemente con esta línea o flecha, ¿verdad? Y la guardo en MyData. Es decir, todo aquello que yo creé con mi pipeline, con mi flujo de datos, diferentes funciones, yo lo puedo guardar y crear un nuevo data frame, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo Gapminder y a continuación de todo Gapminder me va a agrupar por continente y por país. Entonces esto ya lo hemos hablado, pero no observar que aquí está por continente y por país. No se ve nada diferente, sin embargo, a la hora de hacer cálculos va a tomarlo por continente y por país. ¿Por qué por continente y por país? Porque quiero hablar sobre el primer lugar, valor máximo de población para cada país. ¿Dónde fue, verdad? Y es lo que vamos a coger a continuación. Ya que tengo esto por cada país y por cada continente, entonces yo le voy a decir, ok, escójame dónde está la observación de cada país con su mayor población. Como pueden observar aquí, pues no se observa para Afganistán, por ejemplo, pero podemos ver que va a ser con el 2000 tanto, ¿verdad? Donde se va a poder obtener esa información. Entonces lo mismo, para cada país va a ir haciendo esto. Entonces lo pueden observar y vamos a seleccionar esta. A ver que yo lo puedo ir haciendo simplemente con selección. Y aquí lo tenemos, Afganistán en el año 2007, mayor población. Es decir, que para la mayoría de los países, su máxima población fue en los años recientes, por supuesto. Podemos observarlo. Ahora bien, esta línea entonces me permite hacer esto que acabo de hacer, ¿verdad? De todos los países, 142 países, entonces yo puedo escoger la máxima población. Para eso es el filtro. El group by, ¿por qué lo voy haciendo por continente por país? Porque yo quiero que para cada país me vaya escogiendo esto. No quiero perder tampoco la información de continente, es algo muy importante. ¿Okay? Y ahora simplemente voy a quitar país. ¿Cómo le voy a quitar país si está agrupado? Con un group. Entonces ahora van a poder observar que ahora solamente está agrupado por continente. Hay 5 grupos. ¿Por qué voy a agrupar país y ahora por continente? Porque yo quiero ahora encontrar la suma total para cada continente. Es decir, va a ser la suma máxima en un determinado momento, por supuesto. Suponiendo, por supuesto, de que los años recientes tuvo una máxima población, ¿verdad? Como la acabamos de ver en el año 2007. Si no, ¿cuál sería la población máxima para el país simplemente? Y entonces, para el continente, perdón. Y entonces aquí lo que le digo es, con un summarize, le voy a decir la población total del continente va a ser la suma total de su población. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque ahora ya está agrupado por los 5 diferentes continentes que tenemos nosotros acá.
Ya la variable país pues realmente no interesa porque va a agrupar para cada continente suma total de población. Entonces lo va a hacer un solo grupo. Y lo vamos a ver. Y aquí podemos observar que con diferencia el continente que mayor población aglutina pues es Asia. Y lo vamos a hacer. Y eso es lo que voy a guardar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Bueno, porque quiero tener dos diferentes data frames o tables para las visualizaciones. Entonces ya saben que dentro de Tidyverse está ggplot2, así que vamos a hacer. Usualmente, esta información que acabamos de ver, esta información que tengo acá, esta información que tengo aquí, usualmente utilizando ggplot2, podemos graficarlo de esta manera. Si tienen dudas sobre esto, aquí les dejo un enlace también sobre mis episodios sobre gráficos en ggplot2, donde cubrimos diferentes tipos de visualizaciones y una explicación exhaustiva de cada una de ellas, ¿verdad? Desde boxplot, diagramas de caja, hasta jitter, así como resúmenes que se pueden utilizar utilizando ggplot2 y algunos gráficos avanzados también, ¿verdad? Entonces veamos, lo estoy diciendo aquí, que toda mi información de MyData, es decir, continente y población total, vean bien, que les digo, esa es la información, el X va a ser mi continente y la población total milla, simplemente. Pero esto es una frecuencia, por supuesto, y geomcall, recuerden que se trata de ello. La diferencia, hemos hablado sobre geomcall y geombar, es que geomcall va a tomar una columna como referencia para hacer la frecuencia total, mientras geombar hace el conteo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacerle simplemente que haga diferentes barras para cada país, para cada continente. Lo que tengo aquí, ¿verdad? Y ahora simplemente las diferentes etiquetas, ¿verdad? Y es lo que le voy a hacer. Simplemente esto es como usualmente lo hacemos. Así usualmente lo hacemos. Sin embargo, utilizando ggplot2, yo podría hacer todo esto y unificarlo. Ya no decirle nada de MyData. Por ejemplo, vean bien aquí, como lo voy a cortar, lo voy a colocar aquí. Y lo voy a dejar para futuros. Así. Y ahora, aquí le voy a colocar todo esto que está aquí. Vean bien, que voy a separar. Es decir, que ya no lo voy a guardar en MyData, sino que solamente esto. Vean bien, esto es una continuación. Luego de hacer summarize, aquí, lo que va a tomar en cuenta es que no va a tomar MyData, no lo va a estar guardando en ningún lado. Ojo, ¿verdad? No lo estoy tomando. Entonces va a hacer todo esto y luego esa información que creo que esta tablita que tenemos aquí, esta tablita que está aquí, va y directamente me la va a graficar. ¿Y dónde viene aquí esto? Este ggplot2, el objeto, va a continuar. Recuerden que esto es que continúa, ¿verdad? Continúa. Entonces veamos. Y sin necesidad de grabar, el mismo gráfico. Entonces, a lo que quiero mostrarles aquí es que no es necesario graficar con toda una serie de pasos anteriores para hacer manipulación de mis datos. No necesito eso, simplemente lo que necesito es una serie de pasos como ser algo bien estructurado, ¿no? A eso lo que estoy viendo. No necesito crear nuevos data frames, nuevos tables, simplemente hago paso a paso todo esto utilizando el pipeline. Veamos bien otro. Igualmente aquí, por ejemplo, tengo aquí, entonces sería ejemplo 2. Entonces, vean aquí, tengo China. Entonces les digo, de Gapminder me va a filtrar solamente la información del país China. Y tengo aquí la información de China. En el año 2882 puedo ver que sobrepasó los 1.000 millones de personas. En 1882, hace 40 años. Y luego entonces lo voy a guardar en una variable, en este caso un data frame que se llama China. Y lo guardo. Vean que he creado otro data frame table sin necesidad. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer directamente esto que están viendo aquí. Vean bien, de China, le estoy diciendo, ahora es otro data frame, me va a graficar la información. Vean bien que no aparece data igual China. No aparece nada de eso. ¿Por qué? Porque ggplot directamente toda esta información, que es el año y la esperanza de vida, directamente de este flujo de información que viene aquí. Veamos bien. Y obviamente que si corro solamente esto me va a dar un error, por supuesto, porque me está diciendo que no encuentra los datos, ¿verdad? De eso necesitan el pipeline aquí, este flujo, ¿verdad? Y ejecutar esto. Ahora veamos bien. Vean bien, tengo el eje X como el año, la esperanza de vida, es decir, vamos a hacer un gráfico de puntos, como pueden ver aquí. Y, bueno, vamos a decir, le pueden decir una serie de tiempo. Y luego unirlo mediante líneas. Es lo que estamos viendo aquí. Geomline va a unir las líneas de cada uno de estos puntos, por supuesto.
a lo largo de los años y grafico simplemente. Aquí está. Pueden ver que la esperanza de vida cayó rotundamente en el año 1962 por ahí. Vamos a ver, en el año 62, sí, exactamente. En el año 62 decayó, ¿no? Hubo unos problemas en China por esa época, pero luego ciertas modificaciones pues hicieron crecer el país, ¿verdad? ¿Por qué digo crecer? Porque la esperanza de vida usualmente está correlacionado fuertemente, ¿verdad?, con el nivel económico y la prosperidad del país. Ahora veamos bien. Esto igualmente lo puedo hacer en un solo paso. Vean bien. Vamos a suponer ahora que ya no estoy interesado en la información de China, sino que en Bolivia. Saludos. Y entonces vean bien que toda esa información que lo acabo de hacer es esta. Este paso es la línea 466 a la línea 467. Y todo está aquí en data. Vean bien está aquí. Es decir, que puedo hacer todo un flujo, así como el ejemplo número 1, pasos, y luego llamar a ggplot2, o también puedo crear dentro de mi data, puedo incluso hacer ese filtrado de información. Vean bien que lo que va a hacer esta parte que está aquí, esto lo que va a hacer, por supuesto, es filtrar y solamente mostrar información de Bolivia. Pueden observarlo. Y entonces esa es la información que va a tomar ggplot2. No va a ser necesario tener que crear un nuevo data frame como colocamos aquí en China, ¿verdad? No lo colocamos, sino que directamente. Yo no necesito estar creando eso. Simplemente lo hago aquí. Es que esa es la información que me interesa en el momento. En vez de estar creando variables, data frames, lo hago así. Y vean bien que va a ser lo mismo, ¿verdad?, que anteriormente que China. Y solamente lo que hemos cambiado es el data y haciendo el filtrado anteriormente, sino que eso está introducido ya en ggplot, el gráfico. Listo, ahora. Y aquí está. Podemos ver que desde 1950 la esperanza de vida en Bolivia pues ha crecido sin parar, ¿verdad? Qué bien. Como dije, está correlacionado con la prosperidad y el avance del país. Y luego entonces ahora veamos bien. Vean bien que también lo que puedo hacer es directamente, así como el ejemplo número 1, más ejemplo 1, ¿verdad? Más ejemplo 1. Entonces, como pueden observar, es todo, ¿verdad? Puedo hacer, como el ejemplo 1 lo iba haciendo, ¿verdad? Les mostré primero el filtrado y luego con el pipeline. Pueden observar que hago lo siguiente, ¿verdad? Y ahora ya no estoy hablando de esperanza de vida, sino que de la población y lo que podemos observar. Y directamente, ¿verdad? Ya no lo hago de dentro, ¿verdad?, como este, sino que más bien así como el ejemplo 1, que era lo convertí utilizando diferentes pasos, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Y aquí simplemente estoy haciendo esto, que estoy dividiendo entre 1 millón, ya que la población de China pues es altísima. Si no quieren dividir entre 1 millón, pues dividan con su expresión notación científica. Y veamos bien. Listo, ¿verdad? También ha crecido sin parar, ¿verdad? Aquí bajo un poco debido a que el problema que vimos de la esperanza de vida cayó, ¿verdad? No es la misma tasa de crecimiento. Podemos hacer ese análisis. Vean bien, sigue creciendo sin parar, ¿verdad?, casi con la misma tasa de crecimiento. Pero vean bien que hay diferentes maneras entonces de utilizar pipelines, es decir, este flujo de información con ggplot. Y vamos a ver no más esta misma información, pero ahora le estoy colocando esperanza de vida. Le estoy diciendo que la esperanza de vida sea mayor de 80 años, ¿verdad? Entonces me va a simplemente mostrar aquellas observaciones que tienen una esperanza de vida arriba de 80 años. Podemos observar muchísimo, ¿verdad? Cerca de 22 informaciones de diferentes países, donde si en diferentes países, por supuesto, han logrado tener una esperanza de vida arriba de 80 o igual a 80, ¿verdad? Ahora, vean bien, otra vez toda esta información entonces es esta tabla, no la necesito grabar en ningún sitio, simplemente se la estoy pasando al objeto ggplot y vean bien aquí. Entonces le estoy diciendo ahora que me va a graficar por color para los diferentes países, que no son muchos, ya debido a que tengo 22 observaciones solamente. Primero el punto, vean, vamos a hacerlo. Es lo que me muestra, pero este es para diferentes países, estos puntos no es un solo país, entonces por eso necesito colocarle G-Online. Es muy importante que dentro del G-Online tiene que ir a S-Color, que lo puedo colocar acá también, ¿cierto? Recuerden, lo puedo colocar aquí dentro de este simplemente. Y entonces vamos a ver ahora, vean bien, ahora está conectándolo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo ver que Japón ha tenido una esperanza de vida desde 1998, ¿verdad? O sea, 1995 más bien sería por ahí, que está mostrándolo, ¿verdad? Ya vamos a cambiar esta información, esto que está acá. Y lo podemos observar acá.
Pueden observarlo. Y igual otros países, ¿verdad? Hay unos países, por ejemplo, este país que está solitario, que no sé cuál es, así que necesito ponerle un valor, pero los demás los puedo observar por cada uno de los colores. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocarle entonces esto aquí, pueden observar. Primero voy colocándole, pero aún así solamente le coloqué el título, no sé cuál es esto. Para ello se utiliza el geomtext. Geomtext lo que va a hacer es colocar una etiqueta a cada uno de los puntos. Vamos a ver, poder visualizar quién es este país que está aquí. Está difícil observarlo. Y entonces le digo geomtext label country, es decir, va a colocar un valor de la etiqueta de los países. Y bien, bueno, esto ya es algo extra, ¿verdad? Pueden observarlo. Y aquí está. No puedo detectar bien quién es este país, ¿verdad? No lo puedo detectar, aún haciéndolo grande, no lo puedo detectar. Vean bien, pues están montados. Entonces cuando uno tiene algo montado, ¿verdad? Simplemente utiliza la biblioteca ggRepel. Y en vez de utilizar geomtext, vamos a utilizar lo que se llama, aquí le vamos a colocar esta información, se llama geomtext repel. Y vamos a poder observarlo. Esto lo voy a colocar abajo, que no estorbe. Y aquí sigue el más. Recuerden, ahora vamos a hacer esto continuando todo esto. Un poco y listo. Y ahí está. Esto entonces, esta información, podemos observarla ahora en grande. Información entonces que tengo de ggplot2 utilizando dplyr, es decir, más bien la biblioteca tidyverse, ¿verdad? El conglomerado de diferentes bibliotecas en R. Y un gráfico interesante con diferentes pasos en R. Como observar entonces al final Nueva Zelanda y Noruega comparten esa información que en el año 2007 pues obtuvieron una esperanza de vida superior a los 80 años. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio con más funciones de la manipulación de datos y qué es el data grinding. Vemos.